Buenas tardes y muy buen domingo. Rezamos compartiendo un pasaje que está en el comienzo del Evangelio según San Juan. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres?, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. El Evangelio nos dice muy pocas cosas de Juan. De hecho, el evangelista Juan empieza diciendo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Aclara después, a la luz de este diálogo del Bautista con los enviados, para preguntarle que no es el Mesías, no es Elías, no es el profeta. Juan quiere en su evangelio que quede claro esto, porque ya en su tiempo, sabemos que escribe su evangelio algunos años después que los otros, había alguna confusión. Algunos creían que Juan el Bautista era efectivamente el Mesías, le rendían más culto a él que a Jesús. Entonces, en su evangelio quiere Juan aclarar esta cuestión, afortunadamente con este diálogo en el cual el Bautista muestra claramente cuál es su lugar. Digo que nos dice poco, sin embargo lo poco que dice tiene mucho valor. En primer lugar, el Bautista está en el desierto, esto es, lejos de la ciudad y lejos del templo. Es un hombre que no tiene un reconocimiento oficial, no tiene títulos, no tiene honores humanos, sigue siendo igual un hombre atractivo. Hemos escuchado a Jesús decirle a las autoridades: ustedes escucharon hablar de Juan el Bautista y fueron porque quisieron gozar un instante de su luz. Pero también esta realidad del desierto habla siempre en la palabra de Dios de la posibilidad de estar en soledad y del silencio, que son oportunidades propicias para el encuentro con Dios. Entonces todo esto aparece en esta realidad del Bautista en el desierto. Sabemos por otros evangelios cómo vestía con piel de camello, comía langostas y miel silvestre. Entonces todo lo que se podía esperar de alguien importante no estaba en él. Sin embargo, hay una luz que el Evangelio nos aclara que no es propia. Él no es la luz, sino el testigo de la luz. Creo que esta es una realidad que se agrega a nuestro camino de preparación a la Navidad. Empezamos el Adviento siendo llamados a vigilar, a estar despiertos, a estar atentos, después un poquito más claramente a preparar la venida, después, gracias también a Juan el Bautista, a entender que esa preparación tiene que ver con la conversión, con cambios que hay que hacer para allanar el camino, para que Jesús pueda llegar a nosotros. Pero esta realidad del testimonio, el testigo que es Juan el Bautista, también nos toca. Nosotros tenemos como una herencia. Juan el Bautista anuncia lo que escuchó de Dios, anuncia porque él vio al Espíritu de Dios descender sobre Jesús. Juan es testigo, como todo buen testigo, de lo que ve y oye. Los discípulos van a hacer el mismo camino, en medio de tropiezos, en medio de dificultades, en medio incluso de la confusión que significó la pasión y muerte de Jesús y después la alegría de saberlo vivo. Son testigos de los que ven y oyen. Decía, me parece que esta realidad se nos incorpora en este camino del Adviento. No se trata para nosotros solamente de allanar caminos para que Jesús venga a nosotros, sino también de allanarlos para que llegue a otros.
Una parte fundamental de nuestra vida es esto de ser testigos, reconociendo, y esta expresión de Juan el Bautista me parece muy significativa, y es algo que nosotros podríamos decirle hoy a muchas personas en nuestra sociedad: en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Creo que esta tiene que ser como nuestra gran preocupación y nuestro gran incentivo, más en estos tiempos de tanta corrida, de tantos preparativos para las fiestas. No podemos dejar de anunciar el corazón de la fiesta, no podemos dejar de anunciar la presencia de Dios, de este Jesús que viene. Tenemos de alguna manera el compromiso desde nuestra fe de que Jesús encuentre caminos para llegar también a la vida de los demás, empezando probablemente a veces hasta por nuestra familia, por nuestra comunidad. En definitiva, creo que es una linda preocupación que podemos tener. Jesús está en medio de nosotros y hay mucha gente que no lo conoce. Nosotros intentamos seguir creciendo en este conocimiento, pero también ser testigos, con lo cual necesitamos también de nuestros tiempos de desierto, de soledad y de silencio, para escuchar a Dios y para poder ver en la vida lo que Él está haciendo. Pidamos este regalo a Dios, pidámoslo por intercesión de Juan el Bautista, que podamos ser quienes ven y oyen las cosas de Dios y las anuncian abiertamente, dando lugar a Jesús en nuestra vida y en la vida de los demás. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.